Un millonario lo dejó por ser ciego, un mendigo lo rescató, y el instinto del cachorro sorprendió a todos. El cachorro no avanzaba. Su cuerpo pequeño estaba plantado en la orilla del camino, como si el suelo lo hubiera atrapado de repente. No veía los autos pasar, no veía el polvo levantarse, no veía el brillo de la mañana. Pero algo dentro de él sabía que no debía dar un paso más. Sus patas temblaban, no por miedo al ruido, sino por una sensación más honda, más oscura, que le apretaba el pecho sin nombre. El hombre elegante ya había cerrado la puerta del coche. El motor seguía encendido. Todo estaba listo para irse. El cachorro, ciego desde nacimiento, había sido bajado con cuidado unos segundos antes. Una mano bien cuidada lo había colocado en la tierra. Lo había acomodado como quien deja un objeto frágil que ya no sirve. No hubo caricias largas, no hubo despedida, solo prisa. El cachorro alzó la cabeza desorientado. Olfateó el aire buscando ese olor familiar que había aprendido a seguir. Ese olor que significaba comida, techo, rutina. Pero el olor se alejaba. El ruido del motor cambió. El aire vibró distinto. El cachorro intentó avanzar. Dio un paso torpe hacia adelante y se detuvo otra vez. Algo estaba mal. Muy mal. Entonces empezó a ladrar. No fuerte, no desesperado. Era un ladrido corto, quebrado, como una pregunta que no recibe respuesta. Su cuerpo se inclinaba hacia el sonido que se iba, pero sus patas se negaban a seguir. Era como si una pared invisible se hubiera levantado frente a él. El coche arrancó. El cachorro quedó solo. El lugar no tenía nada amable. Un tramo olvidado de la ciudad, donde el pavimento se rompe y la gente no camina. El sol ya calentaba y el aire olía a basura vieja y metal. El cachorro giró sobre sí mismo, chocando con una piedra, corrigiendo su dirección, intentando entender por qué el mundo se había vuelto tan grande de golpe. Siguió ladrando, cada vez más bajo, cada vez con menos fuerza, hasta que se quedó en silencio, con el cuerpo rígido, escuchando. Fue entonces cuando algo cambió. El cachorro levantó las orejas. Su respiración se hizo más corta. El aire traía otro olor, uno distinto. No era el del hombre que se fue. Era áspero, viejo, mezclado con sudor y calle. Un olor que no prometía nada, pero que tampoco huía. El cachorro se giró hacia ese punto invisible. Dio un paso, luego otro. Su cola, que antes estaba caída, se movió apenas. No sabía quién estaba ahí. No sabía si era peligro o salvación, pero su cuerpo reaccionó antes que cualquier pensamiento. A unos metros, sentado en la sombra de un poste, había un hombre que nadie miraba nunca. Su ropa era una acumulación de días. Sus zapatos estaban abiertos en la punta. Su barba era gris y desordenada. La ciudad pasaba frente a él como si fuera parte del paisaje roto. Nadie lo saludaba, nadie lo veía. El hombre observó al cachorro en silencio. No se movió de inmediato. Había aprendido a no hacerlo. Años en la calle le habían enseñado que moverse rápido espanta, que intervenir sin entender trae problemas. Así que solo miró. Miró cómo el cachorro chocaba con el mundo. Miró cómo buscaba con el hocico una referencia que no existía. Algo en ese cuerpo pequeño no era normal. No era solo abandono. Había algo más. El cachorro no lloraba como otros. No se arrastraba buscando ayuda. Estaba tenso, alertado, como si supiera que quedarse ahí no era una opción, pero avanzar tampoco. El hombre se levantó despacio. El sonido de sus pasos hizo que el cachorro se tensara aún más. Sus patas se separaron un poco, firmes. Su cabeza se alzó. De su garganta salió un gruñido corto, inseguro, no dirigido a nadie en particular, solo al mundo. El hombre se detuvo. Había visto muchos perros en la calle. Había aprendido a respetar sus señales. No dio un paso más. Se quedó ahí, con las manos abiertas, respirando lento. El cachorro olfateó el aire otra vez. Ese olor no se iba. No avanzaba. No huía. Solo estaba. Pasaron segundos largos.
El ruido de la ciudad seguía, pero entre ellos se formó un espacio extraño, suspendido. El cachorro dio un paso hacia adelante. El hombre no reaccionó. Otro paso. El cachorro bajó la cabeza, tocó el suelo con el hocico, corrigió su rumbo y siguió. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el cachorro se sentó de golpe, como si las fuerzas se le hubieran acabado. Su cuerpo pequeño se encogió. No buscó contacto. No pidió nada. Solo se quedó ahí. El hombre sintió algo apretarle el pecho. No extendió la mano. No habló. Simplemente se sentó también, a una distancia respetuosa. El sol los cubría a los dos. Dos figuras que la ciudad había decidido no ver. El cachorro respiraba rápido. Su cabeza se movía de un lado a otro, siguiendo sonidos que solo él entendía. De pronto, su cuerpo se volvió a tensar. Sus orejas se pegaron al cráneo. Algo más había cambiado. El hombre siguió la dirección del hocico del cachorro. A lo lejos, del otro lado del camino, una silueta se movía lento. No era alguien que pasara por ahí normalmente. No era un trabajador, ni un vecino. Era alguien que observaba demasiado, que no tenía prisa. El cachorro gruñó otra vez, esta vez más firme. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué. No podía explicar qué tenía de extraño esa figura. Pero el cachorro sí lo sabía. El cachorro se levantó de golpe y se colocó frente al hombre, interponiendo su cuerpo pequeño entre él y eso que se acercaba. Sus patas temblaban, pero no retrocedió. Su cola estaba baja, rígida. De su pecho salió un sonido bajo, continuo. El hombre entendió algo en ese instante. Ese cachorro no estaba perdido. Estaba protegiendo. El sol siguió subiendo. El ruido siguió pasando. Pero algo invisible se había activado. El cachorro, ciego, abandonado minutos antes por alguien que lo tuvo todo, había decidido quedarse. No por costumbre, no por miedo, por instinto. El hombre permaneció quieto. No porque fuera valiente, sino porque confió. Confió en ese cuerpo pequeño que no veía el mundo, pero parecía entenderlo mejor que nadie. La figura a lo lejos se detuvo. Cambió de rumbo. Desapareció entre los autos y el polvo. El cachorro aflojó el cuerpo. Sus patas cedieron. Se recostó en el suelo, exhausto, respirando hondo. Su cabeza quedó cerca del zapato roto del hombre. El hombre, con cuidado, muy despacio, acercó la mano. No tocó al cachorro, solo la dejó ahí, en el aire, como una promesa que no exigía nada. El cachorro no se movió. El peligro había pasado, aunque ninguno de los dos sabía todavía qué tan cerca había estado. La ciudad siguió su camino, sin notar que, en un pedazo olvidado de asfalto, algo invisible había cambiado para siempre. Horas antes, cuando el sol todavía no apretaba y la ciudad apenas se desperezaba, el cachorro había despertado en una cama que olía a suavizante caro y a limpieza perfecta. Para él, el mundo siempre fue una mezcla de olores, texturas y sonidos. Nunca hubo luz ni sombras, nunca hubo colores. Aún así, su cuerpo conocía esa casa como se conoce un camino repetido con los ojos cerrados, por memoria y por necesidad. El piso era frío y liso, sin grietas. Cada paso no levantaba polvo, no se pegaba nada a las almohadillas. El aire era fresco, controlado por máquinas que no dejaban entrar la intemperie. En esa casa, todo estaba hecho para que nada molestara, nada se rompiera, nada se saliera del lugar. El cachorro, mestizo, pequeño, con el pelaje disparejo y suave, avanzó con cuidado hasta donde siempre encontraba el rastro del desayuno. No corría. Nunca corrió de verdad. Su ceguera le había enseñado desde el principio a calcular el mundo con prudencia. A veces daba un salto cuando algo sonaba demasiado cerca, pero casi siempre se movía despacio, midiendo con el hocico lo que la vista no le daba. Había un tapete grueso junto a la puerta de la cocina, un borde que su cuerpo ya reconocía. Ahí solía detenerse, esperando el sonido de un plato, el golpe de croquetas contra un recipiente, la vibración de pasos que anunciaban presencia humana. Ese era su punto seguro, su marca invisible. Esa mañana, el sonido fue distinto.
No hubo el ritmo habitual de la casa. No hubo música baja. No hubo olor a café. Lo que sí hubo fue un movimiento rápido, tenso, como si todo estuviera siendo empacado sin querer hacer ruido. Cajones que se abrían y se cerraban de golpe. Bolsas que se arrastraban por el suelo, llaves chocando entre sí. Un aroma raro se coló en el aire. Ansiedad humana, esa mezcla de prisa y enojo que ni los perfumes más caros pueden esconder. El cachorro movió la cola, inseguro. Caminó hacia donde escuchaba la actividad, pero un objeto en el suelo le pegó en la pata y lo hizo tambalear. Era algo que no estaba ahí antes. Su cuerpo se encogió un instante. Se quedó quieto, escuchando. En esa casa, los objetos no aparecían en lugares inesperados. Esa era la regla. Y cuando la regla se rompía, el cachorro lo sentía como se siente un temblor. Antes de entenderlo, ya estaba alerta. El hombre que vivía ahí no era alguien que levantara la voz. No necesitaba hacerlo. Su manera de existir era otra. Era la clase de persona que conseguía silencio con su sola presencia. Sus pasos eran firmes, pesados, y cada vez que atravesaba un pasillo, el aire parecía cambiar de densidad. No era un monstruo. No era un villano de caricatura. Era algo más común y más frío. Un hombre acostumbrado a que todo se resolviera con dinero y a que lo que estorba se aparta. En los primeros meses, el cachorro había sido un detalle agradable. Una decisión rápida, como quien compra una planta o un cuadro. Llegó una tarde, envuelto en una manta nueva, con olor a veterinaria y a manos ajenas. En ese entonces era aún más pequeño. Una bolita tibia que temblaba sin saber por qué. No veía nada, y su cabeza se movía de un lado a otro como buscando una pared a la cual pegarse. La gente de esa casa dijo palabras suaves. Lo cargaron, lo pusieron en un espacio bonito, le dieron comida especial. Hubo fotos, hubo visitas, hubo risas. Por un tiempo, el cachorro fue una historia simpática que contar. El perrito ciego que igual se adaptaba. La prueba de que ahí también había corazón. Pero la novedad se gasta rápido cuando uno vive rodeado de cosas nuevas. El cachorro no aprendió a ser mascota de adorno. No era de esos perros que se quedan quietos en un sillón, sin molestar. Al no ver, se pegaba a los sonidos y a los olores. Seguía a la gente. Tocaba con la nariz cada esquina. Quería estar cerca. Quería asegurarse de que no estaba solo. Eso, en esa casa, empezó a parecer demasiado. Hubo días en que el cachorro se hizo pipí donde no debía. No por mala conducta, sino porque alguien movió el tapete y él perdió su referencia. Hubo ocasiones en que se chocó contra una mesa nueva y tiró algo caro, porque el objeto estaba en un lugar distinto. Hubo visitas que se incomodaron al ver sus ojos opacos, como si la ceguera fuera una falla estética. Y hubo, sobre todo, un tipo de cansancio silencioso en el hombre. Un cansancio que no era físico, sino de paciencia. Con el tiempo, el cachorro dejó de ser símbolo de ternura y se volvió problema de logística. Empezaron a encerrarlo en una habitación cuando llegaba gente. Después, a sacarlo menos al jardín. El jardín, para el cachorro, era una pista de olores, pasto húmedo, tierra, insectos, agua. Ahí podía moverse con más libertad. Pero el jardín también se volvió espacio ajeno. El cachorro percibía que la puerta tardaba más en abrirse, que el aire tardaba más en cambiar. Hasta que esa mañana, el cambio ya no era sutil. El hombre caminaba por la casa con un ritmo que no le dejaba espacio a nada. El cachorro escuchaba el arrastre de una maleta, el zumbido de un elevador interno, el sonido seco de puertas cerrándose con decisión, y por encima de todo, escuchaba algo que no había escuchado antes, un silencio emocional, una ausencia de intención de cuidarlo. El cachorro se acercó al pasillo principal. Sus uñas hicieron un clic suave sobre el piso. Se detuvo cuando sintió el aire abierto frente a él, el espacio grande que anunciaba la sala. Ahí, a veces, se acostaba cerca del sofá porque el sofá guardaba el olor del hombre, y ese olor lo tranquilizaba aunque el hombre no lo tocara. Ese olor, esa mañana, estaba mezclado con otro. Un aroma fuerte, punzante, de un perfume que se usa para salir,
para verse impecable, para estar fuera. No era el perfume de quedarse en casa. El cachorro movió la cabeza tratando de ubicar. Dio un paso y otro. En su cuerpo había una emoción que no sabía nombrar, pero que lo apretaba por dentro. Era parecido a cuando lo encerraban y él escuchaba voces en otra habitación, pero más grande, más definitivo. Una mano lo levantó. No fue un agarre brutal, fue eficiente, como quien toma una bolsa del suelo. El cachorro se quedó rígido un segundo, sorprendido por el levantón repentino. Luego se dejó, porque su instinto había aprendido a no resistirse. El cuerpo humano que lo cargaba era el mismo de siempre. El mismo peso, el mismo olor. Pero la intención era otra. El cachorro, aunque no veía, sentía cuando lo cargaban con cariño y cuando lo cargaban con prisa. Lo colocaron en el asiento trasero del coche. El coche era un mundo de cuero y químicos. Olor a interior nuevo, aunque ya no fuera nuevo. Olor a aire acondicionado. Olor a metal caliente. El cachorro se acomodó como pudo, apoyando el cuerpo en un rincón, buscando estabilidad. El motor encendió y la vibración le recorrió el pecho. A él, esa vibración lo calmaba a veces. Le decía que iba a alguna parte, que no estaba abandonado. El coche avanzó. La ciudad, para el cachorro, era un mapa de ruidos. Claxon, motos, voces lejanas, frenos, semáforos con pitidos. Pasaron minutos. El cachorro, con el hocico bajo, olfateaba el aire que entraba por una rendija. Cada olor era una pista que se desvanecía. Panadería, gasolina, árboles, humedad. El cuerpo se le iba aflojando. Tal vez pensó que iban al veterinario. Tal vez pensó que iban a un parque. Tal vez, simplemente, se resignó a que su vida dependía de manos ajenas. Pero el hombre no iba a un parque, ni al veterinario. El coche se detuvo en una zona donde el sonido era distinto. Menos voces humanas, más eco. Menos pasos, más distancia. Un lugar donde la ciudad se siente incompleta. El motor quedó encendido un instante largo, como si el hombre dudara, no por compasión, sino por cálculo. Luego, el sonido de la puerta al abrirse cortó el aire. El cachorro fue tomado otra vez. La tierra bajo sus patas fue lo primero que lo desconcertó. El cambio de textura, el polvo, las pequeñas piedras, el aire más caliente, sin filtro, los olores crudos, basura, perro viejo, aceite, humedad. El cachorro intentó acomodarse, pero su cuerpo no encontró nada familiar. No había tapete, no había esquina conocida, no había pared cercana. La puerta del coche se cerró, y ahí, sin una palabra, sin una pausa que significara explicación, el sonido del motor cambió. Primero un ronroneo más profundo, luego la sensación de que el aire se iba. El coche se alejó. El cachorro quedó de pie, con la cabeza levantada hacia el ruido que se retiraba, sin comprender. Su cuerpo se inclinó hacia ese sonido como si quisiera seguirlo por inercia. Pero cuando dio el primer paso, algo en su pecho se endureció, como si una alarma silenciosa se hubiera encendido. No era solo abandono, era otra cosa. El cachorro ladró, ese ladrido corto, quebrado, que no era una rabia, sino una protesta infantil. Caminó en la dirección del ruido y chocó con una piedra. Se detuvo. Volvió a intentarlo y se encontró con vacío. No sabía hacia dónde ir. El sonido del coche ya era un rumor distante, perdiéndose entre otros sonidos. Se quedó quieto. Los perros ciegos aprenden a sobrevivir con una idea simple. El mundo es confiable si se repite. Si el mundo deja de repetirse, todo es peligro. Ese lugar no tenía repetición. El cachorro olfateó el suelo. Había rastros de otros perros, pero no frescos. Rastros viejos, amargos, de paso rápido. Había olor a comida podrida, a cartón húmedo, a gente que no duerme en casa. Su estómago se contrajo. Su cola se pegó a las patas. Sin embargo, en medio del caos de olores, apareció algo que lo hizo levantar la cabeza. Un olor humano, distinto al del hombre que se fue. Un olor triste, áspero, pero estable. Un olor que no se movía rápido. Un olor que no desaparecía.
Y el cachorro, en lugar de retroceder, se tensó hacia adelante. No era valentía aprendida, era instinto, una decisión que nació en el cuerpo, antes de cualquier lógica. Porque el cachorro no solo estaba asustado, estaba atento, como si algo, además del abandono, estuviera acechando cerca, como si ese tramo olvidado de ciudad tuviera dientes escondidos, esperando al más débil. Y él, aunque ciego, lo estaba sintiendo primero. El hombre de la calle, el que nadie miraba, estaba ahí desde antes. Había visto el coche detenerse. Había visto al cachorro bajar. Había visto la puerta cerrarse con una frialdad que no necesita explicación. Y, aunque la ciudad suele enseñar indiferencia, en ese hombre todavía quedaba algo que no habían logrado arrancarle. La capacidad de reconocer el abandono cuando lo tenía enfrente. No se acercó de inmediato. Solo observó cómo el cachorro dejaba de buscar al coche y empezaba a escuchar el mundo. Cómo su postura cambiaba de confusión a alerta. Cómo su respiración se volvía rápida. Cómo su cuerpo se colocaba como si estuviera listo para interponerse ante algo que aún no se mostraba. Y en ese instante, la historia del cachorro dejó de pertenecer a la casa limpia y al hombre impecable. La historia, sin que nadie lo anunciara, empezaba a pertenecer a la calle, a los invisibles, a los que sobreviven por instinto, a los que, incluso sin ver, pueden sentir el peligro antes que cualquiera. El día avanzó sin pedir permiso, como avanzan todos los días en la calle. El sol subió, el calor se volvió más pesado y el aire comenzó a oler a cansancio. El cachorro permanecía cerca del hombre, no tocándolo del todo, pero tampoco alejándose. Había encontrado un punto donde el suelo estaba un poco más fresco, protegido por la sombra irregular del poste. Ahí se acomodó, con el cuerpo recogido, las orejas atentas y el hocico bajo. El hombre volvió a sentarse despacio, apoyando la espalda en el metal caliente. No hizo ningún intento por mover al cachorro, ni por acariciarlo, ni por reclamarlo como propio. La calle le había enseñado que forzar vínculos es una forma de perderlos. Simplemente se quedó ahí, compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire. Con el paso de los minutos, el cachorro empezó a registrar ese cuerpo cercano como una referencia. No una amenaza, no una promesa, sino una presencia constante. Cada vez que el hombre se movía un poco, el cachorro levantaba la cabeza. Cada vez que un ruido fuerte pasaba cerca, el cachorro tensaba el cuerpo y se colocaba en una posición que no era de huida, sino de cobertura. Era extraño. No se protegía a sí mismo. Protegía el espacio entre ambos. El hombre lo notó cuando un camión pasó demasiado rápido y levantó polvo. El cachorro no retrocedió. Se adelantó un poco, plantando las patas, como si su cuerpo pudiera detener algo mucho más grande. El hombre sintió una presión en el pecho, una mezcla de gratitud y culpa, porque no entendía por qué ese animal, que no le debía nada, actuaba así. Con el tiempo, la calle empezó a mostrar su verdadero ritmo. Pasó gente que no miró. Pasó gente que miró demasiado. Algunos pies se detuvieron unos segundos evaluando la escena. Un hombre sucio, un cachorro raro, ciego. Nada digno de atención. Nada rentable. Nada que valiera el tiempo. El cachorro distinguía cada uno de esos pasos. No por cómo se veían, sino por cómo sonaban. Los pasos apurados no le preocupaban. Los pasos indecisos, sí. Cada vez que alguien disminuía la velocidad cerca, el cachorro reaccionaba. Su cuerpo se volvía duro. Su respiración cambiaba. Emitía ese sonido bajo, casi inaudible, que no era amenaza, sino advertencia. El hombre empezó a confiar en ese sonido más que en sus propios sentidos. En la calle, el peligro no siempre llega gritando. A veces llega observando, midiendo, esperando un descuido. El hombre había sobrevivido años porque había aprendido a no bajar la guardia. Pero ese día había algo distinto. Ese día era él el vulnerable, cansado, con hambre, con pocas fuerzas para reaccionar rápido. Y ese cachorro, sin ver, parecía estar cubriendo ese punto ciego. El sol bajó un poco
y la sombra cambió de forma. El cachorro se levantó y se movió unos pasos, siguiendo al hombre cuando éste se desplazó apenas para buscar una posición menos incómoda. No lo tocó, pero quedó cerca, siempre cerca, como si una cuerda invisible los mantuviera alineados. El olor del hombre ya no era solo calle, empezaba a ser conocido. El cachorro, acostumbrado a orientarse por olores, empezó a construir un mapa nuevo. El olor del poste, el del polvo, el del metal caliente, y en el centro, ese olor humano que no desaparecía. Eso le daba una sensación mínima de orden en medio del caos. Un orden frágil, pero suficiente para no entrar en pánico. El hombre, por su parte, empezó a notar cosas del cachorro. El ritmo irregular de su respiración cuando se agitaba. El ligero temblor de sus patas delanteras cuando estaba de pie mucho tiempo. La forma en que movía la cabeza antes de avanzar, midiendo el espacio con el hocico. Era evidente que no veía, pero también era evidente que eso no lo había vuelto inútil. Al contrario, había afinado otros sentidos, otras alertas. Conforme avanzaba la tarde, el ruido de la zona cambiaba. Menos tráfico, más silencio entrecortado. Ese es el momento que la calle vuelve peligrosa. Cuando el día se retira y la noche todavía no se instala del todo. Cuando la gente normal ya no pasa y los que quedan son los que no tienen nada que perder. El cachorro lo sintió antes. Su cuerpo se tensó sin un motivo aparente. No había ruidos nuevos. No había pasos claros. Pero el aire había cambiado. El olor metálico del sudor humano se mezcló con algo más agresivo. Algo que el cachorro no había conocido en la casa limpia, ni siquiera en el coche. Era un olor de intención torcida, de hambre que no es de comida. El cachorro se levantó y se colocó frente al hombre otra vez. No se movía mucho, pero su postura era clara. No estaba jugando, no estaba curioso, estaba atento. El hombre siguió la dirección que marcaba el cuerpo del cachorro, pero no vio nada fuera de lo común. Aún así, confió. No se levantó, no hizo movimientos bruscos. Permaneció quieto, como había aprendido a hacerlo cuando algo no se siente bien. Pasaron segundos largos. Luego, una sombra se movió cerca de un contenedor. Una silueta que no caminaba con rumbo fijo, que se detenía y avanzaba en pequeños tramos, como calculando. El cachorro emitió un gruñido más firme. Esta vez no era solo advertencia, era decisión. La silueta se acercó un poco más. El cachorro avanzó un paso, luego otro. Se interpuso completamente entre el hombre y esa presencia. Su cuerpo pequeño parecía insignificante frente a lo que se aproximaba, pero no retrocedió. Sus patas, aunque delgadas, estaban bien plantadas. Su pecho se inflaba y desinflaba rápido, cargado de una valentía que no tenía explicación lógica. El hombre sintió miedo. No por él, por el cachorro. Intentó moverse, pero el cachorro reaccionó de inmediato, girando la cabeza hacia él, como pidiéndole que no rompiera esa quietud frágil que los protegía. El hombre entendió. Se quedó. La silueta se detuvo otra vez. Dudó. El gruñido constante del cachorro, bajo pero firme, llenaba el espacio. No era el ladrido desesperado de un animal asustado. Era algo más controlado. Algo que decía, aquí hay resistencia. La calle mide rápido. El peligro, cuando encuentra resistencia inesperada, suele buscar otro camino. La sombra retrocedió. Se alejó sin hacer ruido, perdiéndose entre los restos de la ciudad que nadie reclama. El aire se aflojó. El cachorro dejó de gruñir, pero no se relajó del todo. Permaneció de pie unos segundos más, asegurándose de que el cambio era real. Cuando finalmente se sentó, su cuerpo parecía agotado. Se dejó caer con cuidado, apoyando un costado en el suelo. Respiraba hondo, como si acabara de correr una distancia enorme. El hombre, con un nudo en la garganta, se dio cuenta de algo que no había querido admitir. Si ese cachorro no hubiera estado ahí, él no habría tenido esa advertencia. No habría sentido el peligro a tiempo. No habría sabido quedarse quieto. El cachorro, ciego, abandonado,
Había leído la calle mejor que él. La noche empezó a caer. El aire se enfrió un poco. El ruido de la ciudad cambió de nuevo. El hombre buscó entre sus cosas algo que pudiera servir de comida. No era mucho. Un pedazo de pan duro, guardado desde la mañana. Lo partió con cuidado y dejó un trozo en el suelo, cerca del cachorro, sin empujarlo, sin obligarlo. El cachorro olfateó. Dudó. Luego comió despacio. Cada bocado era pequeño, cuidadoso. No había ansiedad. No había voracidad. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No era la comida lo que importaba, sino el hecho de que alguien había pensado en él. Después de comer, el cachorro se acomodó de nuevo cerca del hombre. No encima, no pegado. Lo suficiente para sentirlo, lo suficiente para reaccionar si algo se acercaba. La noche avanzó así, en silencios compartidos, en movimientos mínimos, en una vigilancia constante que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos aceptaron sin resistencia. El hombre pensó en todas las veces que la gente había pasado de largo, en las miradas que no se detienen, en las oportunidades que nunca llegan. Y aún así, ahí estaba ese cachorro, que había sido rechazado por alguien con todo, eligiendo quedarse con alguien que no tenía nada. El cachorro no pensaba en elecciones, no pensaba en justicia, no pensaba en futuro. Su cuerpo simplemente había reconocido algo esencial. Ese humano, roto y cansado, era ahora su punto de referencia. Y mientras ese punto existiera, él estaría alerta. Porque algunos vínculos no se construyen con caricias ni palabras. Se construyen en silencio, en peligro compartido, en la decisión instintiva de no irse cuando sería más fácil hacerlo. Y esa noche, en un rincón olvidado de la ciudad, un hombre invisible empezó a dormir un poco más tranquilo, protegido por un guardián que no veía el mundo, pero lo sentía todo. La madrugada llegó como llegan las madrugadas en la calle, sin permiso y sin piedad. El aire se enfrió hasta meterse en los huesos, y la humedad levantó ese olor agrio que sube del concreto cuando la noche se alarga demasiado. El hombre despertó varias veces, no por un ruido claro, sino por esa sensación de que el mundo cambia cuando uno duerme. Cada vez que abría los ojos, lo primero que buscaba era el peso pequeño del cachorro cerca. Y ahí estaba. No dormía como un perro confiado. Dormía por turnos, en fragmentos. El cuerpo recogido, las orejas en tensión, el hocico levantándose cada tanto como si olfateara un movimiento que no existe. Incluso dormido, parecía escuchar. Cuando el cielo empezó a aclarar, el cachorro se incorporó antes que el hombre. Se quedó quieto, como clavado, respirando despacio. El hombre todavía no entendía la calle como la entendía ese animal ciego. Para el hombre, el amanecer era una oportunidad. Para el cachorro, era un cambio de turno. Los depredadores de noche se retiran, los del día aparecen, y en medio queda ese espacio donde cualquiera puede ser presa. El hombre se levantó con esfuerzo. La espalda le dolía. Las manos se le sentían torpes por el frío. Se sacudió el pantalón como pudo, juntó sus pocas cosas y se quedó inmóvil unos segundos, evaluando el rumbo. No era un plan, era una intuición. Buscar un lugar con sombra más tarde, encontrar agua, no meterse en problemas, no existir demasiado. El cachorro olfateó el aire y dio 2 pasos chocando con una piedra. Se corrigió sin quejarse. Luego se pegó a la pierna del hombre, rozándola apenas, como buscando confirmar que seguía ahí. No pedía caricias, pedía ubicación. Caminaron. La ciudad a esa hora tenía un sonido distinto. Más motores, menos voces, más prisa, menos miradas. La gente iba hacia trabajos, escuelas, obligaciones. Pasaban cerca, algunos cambiaban de banqueta para no rozarlos, otros ni siquiera volteaban. Para la mayoría eran solo 2 sombras mal acomodadas en el paisaje, un hombre roto y un perro raro. El cachorro no caminaba bonito, caminaba con precisión. Cada paso era una decisión. La cabeza iba baja, leyendo el suelo con el hocico. Cuando el hombre se detenía, el cachorro también. Cuando el hombre avanzaba, el cachorro ajustaba.
Había en esa coordinación una confianza silenciosa que no necesitó tiempo para nacer. Se sintió inevitable desde el primer instante. En una esquina, el hombre encontró un lugar donde el sonido del agua se escuchaba de lejos. Una llave pública, de esas que a veces siguen funcionando en parques descuidados. La fuente goteaba. No era mucho, pero era agua. El hombre se agachó, juntó las manos y bebió. Después, dejó que el agua cayera sobre sus dedos, como si pudiera lavarse la noche de encima. El cachorro olfateó el aire húmedo, se acercó con cautela y bajó el hocico. Bebió despacio, tragos pequeños, sin desesperación. La garganta le sonó seca. Fue ahí cuando el cachorro se quedó quieto de nuevo. El hombre, todavía agachado, sintió el cambio sin entenderlo. No hubo un golpe, no hubo un grito, no hubo nada espectacular. Solo la forma en que el cuerpo del cachorro se endureció. Las patas separadas, el cuello estirado, las orejas apuntando hacia un punto que el hombre no estaba mirando. El hombre levantó la vista. A unos metros del otro lado del parque había alguien sentado en una banca. Un hombre joven, con gorra baja, la postura floja de quien finge esperar a alguien. No hacía nada, solo estaba. Pero había algo en su quietud que no era descanso. Era vigilancia. El hombre de la calle apartó la mirada rápido. Había aprendido que mirar demasiado es provocar. Terminó de beber, se levantó y se dispuso a irse. El cachorro no se movió al instante. Se quedó un segundo más, como si el cuerpo le exigiera confirmar algo. Luego siguió al hombre, pegado, alerta. Caminaron hacia una avenida más transitada, buscando perderse en el ruido. A veces, el ruido protege. A veces, la multitud es una cortina. Pero esa mañana, la multitud no era mucha. La ciudad apenas empezaba, y en las calles secundarias todavía había espacios vacíos. El hombre sintió que algo no cuadraba. No podía señalarlo, no podía nombrarlo. Solo sentía una presión, como si el aire detrás de ellos estuviera más pesado. El cachorro lo confirmaba a cada paso. No olisqueaba como antes. No se distraía. No chocaba tanto. Su cuerpo iba recto, como una flecha, tensado por una intención única. Mantenerse entre el hombre y lo que venía. Pasaron por un puesto de comida cerrado, donde el olor a grasa vieja se pegaba en la nariz. El hombre se detuvo un segundo, buscando entre el suelo migajas, algo. No encontró nada. El estómago le dolía. La calle también mata despacio con hambre. En ese momento, el cachorro soltó un ladrido breve. No era el ladrido de pedir. Era un golpe seco, como una alarma. El hombre se quedó congelado. Detrás, el sonido de unos pasos cambió de ritmo. No eran pasos apurados, de los que van tarde al trabajo. Eran pasos que se acomodan al paso de otro. Pasos que no quieren ser notados, pero que, sin querer, delatan intención. El hombre no volteó. Siguió caminando, como si no hubiera escuchado. Apretó sus cosas contra el pecho. El cachorro se adelantó medio cuerpo, plantándose con más firmeza. Su pecho vibraba con un gruñido bajo, constante, que parecía nacerle desde el centro, desde ese lugar donde los animales guardan el instinto más antiguo. Los pasos se acercaron un poco más. El hombre aceleró. El cachorro también, pero sin perder el control. No corría a lo loco. Corría con propósito, cuidando el espacio entre ambos. En una esquina, el hombre giró hacia una calle estrecha, buscando una salida rápida. Fue un error. La calle era más silenciosa, más larga, con menos puertas abiertas. Un lugar donde si pasa algo, nadie se asoma. El cachorro se detuvo de golpe, no por miedo al lugar, sino por algo específico. Algo en el aire, algo que el hombre no estaba captando. El hombre avanzó 2 pasos más y sintió que el cachorro no venía. Tiró suave, sin jalarlo del todo, y el cachorro reaccionó con una rigidez que le subió hasta el cuello. Su cuerpo temblaba, pero no cedía. El hombre se dio cuenta de que el cachorro estaba mirando sin mirar hacia el frente, hacia el fondo de esa calle. Ahí, apoyado contra una pared, había otro hombre. No estaba haciendo nada. Solo esperaba.
como si supiera que ellos iban a pasar por ahí, como si la calle estrecha fuera un pasillo planeado. La gorra también baja, las manos metidas en la sudadera, la postura floja de quien quiere parecer casual, pero tiene el peso listo para moverse. El hombre de la calle sintió un hueco frío en el estómago. La calle no era casual, era una trampa simple, de esas que no necesitan armas para ser peligrosas, solo necesitan oportunidad y debilidad. El cachorro gruñó más fuerte. Su cuerpo pequeño se adelantó, colocándose frente al hombre, pero esta vez no era solo barrera. Era desafío. Un desafío absurdo por el tamaño, por la fragilidad, por la ceguera. Aún así, ahí estaba, plantado, diciendo con el cuerpo lo que no podía decir con palabras. Aquí no. El hombre intentó retroceder. Los pasos de atrás se aceleraron. El peligro se cerró, como se cierra una puerta. En cuestión de segundos, el aire se volvió espeso, cargado de electricidad. El hombre sintió que sus manos ya no eran suyas, que sus piernas no respondían igual. El cuerpo, cuando teme de verdad, se vuelve torpe. Y el cachorro, en cambio, se volvió más preciso. Ladró, esta vez más alto, más insistente. No como un perro que quiere asustar, sino como un perro que quiere llamar al mundo. En la calle, a veces el mejor escudo es hacer ruido, forzar ojos, forzar testigos. El hombre de la pared dio un paso hacia adelante. El cachorro se lanzó, no con ferocidad teatral, sino con una decisión desesperada. Su cuerpo golpeó el aire, buscando con el hocico y los dientes cualquier cosa que detuviera ese avance. No veía dónde morder, no veía la mano ni la pierna, solo seguía el olor y el movimiento. Sus dientes se cerraron donde encontraron tela. El hombre retrocedió por sorpresa, soltando un sonido ahogado. No era dolor terrible, era susto. Nadie espera resistencia de un cachorro ciego. El hombre de atrás se acercó más rápido. El hombre de la calle retrocedió como pudo, buscando abrir espacio, buscando una salida hacia la avenida. El cachorro no soltaba. Colgaba con el peso de su cuerpo, aferrado, sin entender del todo que era ese enemigo, pero entendiendo perfecto que era amenaza. El hombre de la pared sacudió la pierna con furia. El cachorro golpeó el suelo. Se escuchó un quejido corto, involuntario, como si el aire se le saliera. Pero no se quedó tirado. Se levantó de inmediato, temblando, y volvió a colocarse frente al hombre de la calle. No había tiempo para dolor. No había tiempo para revisar si estaba bien. Su instinto estaba en modo guardia, sin pausa. El ladrido del cachorro se volvió más agudo. En una ventana, una cortina se movió. En otra, un perro grande comenzó a ladrar desde adentro. El ruido se propagó como chispa. Eso, en la calle, cambia las reglas. Los que acechan no quieren ruido, no quieren ojos. El hombre de atrás frenó un instante. Dudó. Miró hacia los lados. El hombre de la pared maldijo por lo bajo, molesto por haber perdido el control de la escena. El cachorro dio un paso al frente otra vez, pero esta vez no se lanzó. Se quedó plantado, como un candado vivo. La respiración le salía en ráfagas cortas. Las patas le temblaban tanto que parecía que iba a caer, y aún así seguía ahí. El hombre de la calle aprovechó el segundo de duda. Tomó al cachorro con cuidado, rápido, pegándolo contra su pecho. El cachorro chilló apenas, no por rechazo, sino por el golpe reciente que todavía le ardía. El hombre lo sostuvo mejor, apretándolo lo justo para que no se cayera, y corrió. No corrió bonito. Corrió como corren los que ya no tienen juventud, como corren los que cargan peso y miedo. Sintió el corazón golpeándole las costillas. Sintió el aire quemándole la garganta. Pero no soltó al cachorro. Detrás, los pasos no lo siguieron por mucho tiempo. El ruido de la avenida los envolvió como una manta áspera. Motores, claxones, voces. El hombre se metió entre la gente, buscando perderse. Se detuvo hasta que el pecho le dolió por respirar tan rápido. Entonces bajó al cachorro con suavidad. El cachorro quedó de pie, tambaleándose. Olfateó el aire como si necesitara asegurarse de que ya no estaban en esa calle estrecha. Dio 2 pasos y se sentó.
Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de agotamiento, de adrenalina, de dolor. El hombre lo miró con los ojos rojos, sin lágrimas visibles, pero con esa humedad que aparece cuando uno entiende algo demasiado tarde. Ese cachorro podía haber huido, podía haberse escondido, podía haberse quedado inmóvil esperando suerte. En cambio, se había convertido en un muro. El hombre, que había pasado años siendo invisible, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo estaba mirando de verdad. No con compasión, no con juicio, con necesidad, con lealtad. Se agachó y, por fin, acercó la mano hasta tocar el lomo del cachorro. La caricia fue torpe, casi temblorosa, pero fue real. El cachorro no se apartó, solo soltó el aire lentamente, como si esa presión que había sostenido en el pecho por horas empezara a aflojarse. Su cabeza se inclinó hacia la mano, apenas, lo suficiente para decir sin decir, aquí. El mundo seguía girando indiferente. La gente seguía pasando, los autos seguían rugiendo. Pero ellos dos, en medio del ruido, acababan de atravesar algo que no se olvida. Ese instante donde el peligro se vuelve concreto y el instinto de un ser pequeño decide cargar con el destino de otro. Y el cachorro, ciego, con el cuerpo temblando y el corazón todavía acelerado, se mantuvo junto al hombre, como si nada en el mundo fuera más importante que no dejarlo solo otra vez. El cuerpo del cachorro tardó en dejar de temblar. No era solo el golpe ni el esfuerzo, era la descarga completa de haber estado al borde. Cuando el peligro pasa, el cuerpo recuerda. El hombre lo entendía bien. Había pasado demasiadas veces por ese estado donde las piernas siguen funcionando, pero por dentro todo se afloja. Caminaron sin rumbo fijo durante un rato largo. No porque no supieran a dónde ir, sino porque moverse era una forma de no pensar. La ciudad ya estaba despierta del todo. El ruido había vuelto a su nivel habitual. Los espacios peligrosos se diluían entre gente, puestos ambulantes, autobuses que soltaban humo. El hombre buscó lugares abiertos, esquinas visibles, zonas donde la calle se sentía menos cerrada. El cachorro iba más lento ahora. No se quejaba, no se detenía, pero su paso era más corto, más cuidadoso. Cada tanto, una de sus patas delanteras fallaba apenas, como si el suelo se moviera. El hombre lo notó y bajó el ritmo. No lo cargó. No quería que el cachorro pensara que ya no necesitaba caminar, que ya no era parte del control. La calle quita muchas cosas, pero mantener la dignidad del movimiento es una forma de sobrevivir. Encontraron un lugar donde el sol no pegaba tan fuerte, el costado de un edificio viejo, con una pared larga que daba algo de sombra. El hombre se sentó despacio. El cachorro se acomodó cerca, apoyando el costado contra la pierna del hombre sin darse cuenta. Fue un gesto mínimo, pero definitivo. Ahí se quedaron. El tiempo, en la calle, no se mide en horas. Se mide en estados del cuerpo. En hambre, en cansancio, en alerta. El hombre sentía el estómago vacío desde hacía rato. El cachorro también. El hombre buscó entre el suelo, como se busca siempre, restos de algo comestible. Encontró un pedazo de tortilla dura, casi polvo. La partió en dos. Dejó una parte frente al cachorro. El cachorro olfateó. Dudó un segundo, no por desconfianza, sino por agotamiento. Comió despacio. Cada masticada parecía costarle un poco más. El hombre lo observó con atención, notando cómo el cachorro evitaba apoyar del todo una pata. El golpe había sido más fuerte de lo que parecía. Pasaron personas. Algunas miraron. Algunas fruncieron el ceño. Otras desviaron la vista. Una mujer mayor se detuvo un segundo. Observó al cachorro con lástima. Luego siguió su camino. La lástima. El hombre lo sabía. No cambia nada. El calor volvió a subir. El cachorro se levantó de repente, rígido, con el cuerpo apuntando hacia la calle. No ladró, no gruñó. Simplemente se puso frente al hombre, otra vez. Ese gesto se había vuelto constante, casi automático. El hombre siguió la dirección de su cuerpo y vio algo que no le gustó. Una camioneta vieja,
detenida unos metros más adelante. Demasiado tiempo en el mismo lugar. Dentro, dos siluetas. No estaban haciendo nada evidente. No hablaban, no fumaban, solo miraban. De vez en cuando, uno bajaba la cabeza como revisando algo, luego volvía a levantarla. El hombre sintió ese frío conocido en el estómago. No era paranoia, era memoria. El cachorro empezó a emitir ese sonido bajo, casi imperceptible, que el hombre ya había aprendido a reconocer como advertencia real. No era miedo, era evaluación. El cachorro estaba leyendo algo que el hombre todavía no terminaba de procesar. La camioneta avanzó despacio. Se detuvo de nuevo, un poco más cerca. El hombre se levantó con calma forzada. No quería mostrar prisa. Prisa es señal de debilidad. Tomó sus cosas, pocas, y dio unos pasos hacia la avenida. El cachorro caminó a su lado, pero su cuerpo no dejaba de tensarse. La camioneta avanzó otra vez, sincronizando el movimiento. La calle, de pronto, se sintió estrecha aunque fuera amplia. No había mucha gente en ese tramo. Era media mañana, cuando muchos ya están trabajando y otros todavía no salen. El hombre apuró un poco el paso. El cachorro hizo un esfuerzo por seguir el ritmo, aunque la pata le fallaba más ahora. La camioneta se emparejó. La ventana del copiloto bajó apenas. No lo suficiente para ver un rostro completo. Solo lo suficiente para que el aire cambiara. Para que un olor metálico agresivo llegara hasta el hocico del cachorro. El cachorro reaccionó de inmediato. Se adelantó medio cuerpo y ladró, fuerte, directo, sin titubeo. Un ladrido que no pedía, que no suplicaba. Un ladrido que señalaba. El hombre sintió el tirón seco de la sorpresa en el aire. La camioneta frenó de golpe. Un claxon sonó detrás. El tráfico empezó a acumularse. Eso molestó a quien estaba dentro. La puerta se abrió. El cachorro no retrocedió. Al contrario, su cuerpo pequeño se tensó aún más. La pata lastimada temblaba, pero seguía plantada. El hombre sintió el impulso de tomarlo, de levantarlo, de sacarlo de ahí. Pero algo en la postura del cachorro le dijo que hacerlo ahora podía ser peor. El cachorro necesitaba el suelo, necesitaba estabilidad. La figura que bajó de la camioneta dio un paso hacia ellos. No llevaba nada visible en las manos. No hacía gestos exagerados. Eso era lo peligroso, la calma falsa, la cercanía calculada. El hombre retrocedió un paso, buscando mantener distancia. El cachorro se movió con él, pero no dejó de interponerse. El segundo hombre también bajó. La calle empezó a mirar. No de frente, no con valentía, pero algunos ojos se levantaron. Eso incomodó a los dos hombres de la camioneta. El cachorro ladró otra vez, más fuerte, más seguido. Cada ladrido era un golpe al silencio incómodo que ellos querían mantener. Uno de los hombres dio un paso rápido hacia el hombre de la calle. El cachorro reaccionó sin pensar. Se lanzó otra vez. Esta vez, su cuerpo no tuvo la misma fuerza. El salto fue más corto, el impacto menos preciso. Sus dientes alcanzaron piel, no mucha, pero suficiente para provocar un grito de sorpresa y enojo. La mano del hombre se movió instintivamente y golpeó al cachorro con fuerza. El golpe fue seco. El cuerpo pequeño salió despedido unos metros y cayó mal. Se escuchó un sonido sordo, distinto a los anteriores. El cachorro quedó inmóvil un segundo que se sintió eterno. El mundo pareció detenerse ahí, en ese espacio suspendido. El hombre gritó sin voz, un sonido ahogado que le subió desde el pecho. Corrió hacia el cachorro, pero uno de los hombres intentó detenerlo. En ese instante, algo cambió en la escena. La gente empezó a reaccionar. Un hombre desde una tienda gritó algo. Un claxon sonó más fuerte. Alguien sacó un teléfono. La atención, esa luz incómoda, cayó sobre la camioneta como una acusación silenciosa. El segundo hombre miró alrededor, nervioso. El primero retrocedió un paso. No era el plan. Nunca lo es cuando aparecen testigos. La calle tiene reglas no escritas, y una de ellas es que la violencia sin silencio se vuelve riesgo. La camioneta volvió a abrirse. Uno de ellos subió rápido. El otro dudó un segundo, mirando al cachorro tirado, luego al hombre que ya se había arrodillado junto a él.
En su rostro no hubo culpa, solo cálculo. La camioneta arrancó con brusquedad y se perdió entre el tráfico. El ruido quedó suspendido. El hombre llegó hasta el cachorro y lo tomó con cuidado desesperado. El cuerpo estaba tibio, demasiado quieto. La respiración era superficial. El cachorro soltó un quejido bajo, casi imperceptible, que le rompió algo al hombre por dentro. Lo acomodó contra su pecho, protegiéndolo del ruido, del mundo. Sentía el latido pequeño, rápido, irregular. La pata lastimada colgaba de una forma que no estaba bien. El hombre no sabía de huesos, pero sabía de daño. Alguien se acercó, luego otro. No hablaron, no preguntaron mucho. Alguien señaló hacia una clínica cercana. Otra persona ofreció agua. El hombre se levantó como pudo, cargando al cachorro con cuidado extremo, como si cualquier movimiento pudiera romperlo más. Caminó. Cada paso le dolía, no en el cuerpo, sino en algo más profundo. El cachorro, ciego, abandonado, había vuelto a interponerse. Había vuelto a elegir el cuerpo del hombre como algo que valía más que el suyo. El hombre llegó a un edificio pequeño, con olor a desinfectante y animales. Manos desconocidas se acercaron. Tocaron al cachorro. Lo revisaron. El hombre soltó el cuerpo con dificultad, como si al soltarlo pudiera desaparecer. Esperó. Esperó sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Las manos le temblaban. El tiempo volvió a medirse en respiraciones. Cada sonido detrás de esa puerta era una punzada. El cachorro había dado todo sin entender contratos, sin esperar nada. No había sido entrenado para proteger. No había sido cuidado para eso. Había nacido ciego, había sido descartado, y aún así había encontrado la forma de ponerse frente al peligro una y otra vez. Cuando finalmente lo dejaron verlo, el cuerpo del cachorro estaba envuelto, más quieto, más frágil, pero respiraba, lento, con esfuerzo, vivo. El hombre se acercó despacio y apoyó la frente en ese cuerpo pequeño. No lloró de inmediato. Primero sintió alivio, luego gratitud. Luego algo parecido a una promesa que no necesitó palabras. El cachorro apenas movió la cabeza. No veía, no sabía dónde estaba, pero reconoció el olor. Ese olor que en medio de la calle se había vuelto su centro, su punto fijo. Y aunque el cuerpo le dolía, aunque el mundo seguía siendo peligroso, se relajó apenas, lo suficiente para seguir respirando. Porque ya había cumplido con su instinto más profundo. Proteger. Aunque el precio fuera el propio cuerpo. El cachorro tardó en volver a caminar como antes. Su cuerpo pequeño necesitó tiempo, quietud, manos pacientes. La clínica no era grande ni elegante. Olía a desinfectante barato y a animales que han sufrido demasiado. El hombre pasó días ahí afuera, sentado en el mismo lugar, contando las horas por la forma en que el sol entraba por la ventana. No tenía dinero, no tenía papeles, no tenía a nadie que respondiera por él, pero se quedaba, porque irse no era opción. Cuando por fin pudo llevarse al cachorro, lo hizo despacio, con una manta prestada y el corazón encogido. El cachorro seguía ciego, seguía frágil, pero respiraba mejor. Y cada vez que el hombre se movía, el cuerpo pequeño reaccionaba, buscándolo, asegurándose de que seguía ahí. La calle los recibió igual que siempre, dura, indiferente, pero algo había cambiado. Ya no caminaban separados por instinto, caminaban juntos por decisión. El hombre aprendió a ajustar su paso al del cachorro, a leer su cuerpo, a detenerse cuando él se detenía, a confiar cuando se tensaba. El cachorro, aún lastimado, nunca dejó de colocarse delante. No con la misma fuerza, no con el mismo cuerpo, pero con la misma intención. Pasaron los días, pasaron miradas, pasaron noches frías y mañanas largas. Algunas personas empezaron a reconocerlos, no por lástima, sino por respeto. El hombre que nunca pedía nada, el cachorro que no veía, pero parecía cuidar algo invisible. Un día,
Alguien se detuvo más tiempo de lo normal. Observó, preguntó, escuchó, y sin promesas grandes, sin discursos, ofreció ayuda. No como salvación inmediata, como oportunidad. El hombre dudó. Había aprendido a desconfiar, pero miró al cachorro. El cachorro, tranquilo, apoyó la cabeza contra su pierna, como diciendo, aquí. Aceptaron. No fue un final perfecto, no fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Un lugar pequeño, un techo, comida justa, descanso. El cachorro siguió siendo ciego. El hombre siguió cargando su historia, pero ya no estaban solos. A veces, por las noches, cuando todo se quedaba en silencio, el hombre pensaba en el millonario. No con rabia, no con rencor, solo como un recuerdo distante de alguien que tuvo todo y no supo ver. Y pensaba también en ese tramo de calle donde todo pudo terminar peor. El cachorro dormía cerca, respirando lento. Incluso dormido, su cuerpo se colocaba de forma que quedaba entre el hombre y la puerta. No porque alguien se lo hubiera enseñado, porque así lo sentía. Hay animales que no ven, pero sienten lo que importa. Hay personas que lo pierden todo, y aún así son dignas de ser protegidas. Y a veces, los guardianes más grandes llegan sin nombre, sin raza, sin luz en los ojos, solo con instinto. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate, suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan. Ahora dime, en silencio o en voz baja, ¿desde dónde estás mirando esta historia? Un cachorro ciego se negó a avanzar, y ese gesto silencioso evitó una tragedia que nadie vio venir.